Trombocitos o plaquetas, ¿para qué sirven? Vamos a hablar sobre estas células sanguíneas. Recuerde que en nuestra sangre usted y yo tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos es para llevar oxígeno, los glóbulos blancos son la defensa y las plaquetas son justamente lo que vamos a hablar. Las plaquetas, ellos provienen de unas células sanguíneas que vienen de la médula ósea que se llaman megacariocitos. Son células muy grandes. Cada megacariocito produce 5.000 a 10.000 plaquetas. Las plaquetas son realmente fracciones de células, son pedazos de citoplasma. ¿Y cuál es la acción de ellos? Bueno, ellos tienen mucha importancia principalmente cuando hay rupturas de vasos para la coagulación. Ellos activan los factores de coagulación para formar como una malla, para que no haya pérdida de sangre. Pero también se ha encontrado que tienen factores de regeneración. Por ejemplo, cuando hay rupturas, cuando hay lesiones de partes blandas, ellos van a reparar. Actualmente se utiliza mucho eso, las plaquetas. Hay un procedimiento que se llama plasma rico en plaquetas, que consiste en extraer la sangre, se centrifuga en citrato de sodio y después se toman las plaquetas. Eso se aplica, es un tratamiento, este servidor lo hace y pues está muy difundido. Incluso muchas damas lo utilizan para quitar lo que llaman las líneas de expresión. Pero también se utiliza, por ejemplo, para problemas de columna, para artrosis, para artritis reumatoidea y para muchos otros problemas. Por ejemplo, problemas de cefalea, migrañas. Ha demostrado ser muy efectivo. Bien, las plaquetas entonces son los que sirven para reparar, para restaurar. ¿Cuánto es lo normal que se tiene plaquetas? Son de 150.000 a 300.000. Por ejemplo, ahora hay acá, tenemos en Perú, al norte, una ola de dengue. Y el dengue justamente trae eso, baja las plaquetas. Cuando están muy bajas, van a haber sangrados. Hay sangrados, puede ser sangrado nasal, sangrado interno, etc. Y cuando hay mucha plaqueta, también una trombocitosis, puede haber, digamos, obstrucción, puede haber un trombo cerebral o un infarto o una trombosis venosa. Por eso que los médicos mandan agentes antiagregantes plaquetarios. Uno de los más conocidos es la aspirina. Se toma una aspirina y de que toman de 100 miligramos, te comen de 83 miligramos, bien. Y eso para el clopidogrel también utilizan. Y muchos otros antiagregantes plaquetarios también. Entonces, lógicamente que eso no es la solución. Hay antiagregantes plaquetarios naturales, por ejemplo, el ajo, se dice que un diente de ajo tiene la acción de una aspirina. La ventaja del ajo es que no es antiagregante plaquetario definitivo, sino temporal. La aspirina es no es tan, digamos, no es tan manejable. El otro es más de acuerdo a nuestra fisiología. Bueno, entonces tenemos la trombocitosis, exceso de plaqueta, la trombocitopenia, baja de plaquetas. Cuando hay trombocitopenia hay lo que llaman púrpura trombocitopénica, o sea, pueden salir como moretones en el cuerpo. Entonces recuerde los límites de 150.000 a 300.000 plaquetas. Había más o menos un promedio de 7 días, una semana. Por eso que los tratamientos de plasma, cuando está muy afectada la persona, se hacen cada semana. Vamos a hablar ahora sobre la restauración espiritual. Estuve estudiando justamente esta mañana hablando sobre el Redentor. Hay una palabra en hebrea que significa gal, que es redentor, redimir, restaurar, pero simboliza también pariente. O sea que el que restauraba en la economía hebrea era el pariente. Nosotros vemos el caso de Ruth, que la tomó como esposa fue justamente vos porque era pariente de Noemí.
Y acá está en Hebreos capítulo 2, cómo el Señor se representa a nosotros. Hebreos capítulo 2, el versículo 11. Porque el que santifique lo que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor es nuestro hermano mayor, Él nos santifica y dice que los que son santificados son uno. Somos de su mismo hueso, somos de su misma carne. Bien, pero hay otras cosas que el Señor utiliza. Salmos 19, 14. Vamos a leer acá lo que el Señor habla que es para restaurar. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El Señor dice que las palabras son las cosas que Él restaura. Por eso que en Sofonías habla de que Él va a dar pureza de labios. La santidad comienza en nuestras palabras, cómo nosotros nos expresamos. Por eso que se habla del justo, dice, en sus mandamientos medita de día y de noche. En otra parte dice que está todo el tiempo pensando, dice, tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el Señor está dispuesto a socorrernos. Salmo 72, 12. Vamos a leer acá, a restaurarnos, porque Él es nuestro hermano mayor. Él es el que nos restaura. Por eso que Él tuvo que encarnarse. Dice: ¿por qué librará al menesteroso que clamare, al afligido que no tuviere quien lo socorra? Tendrá misericordia del pobre, del menesteroso, salvará la vida de los pobres. De engaño, de violencia, redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. El Señor dice que Él no va a restaurar. Por eso que la primera condición, el Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. El publicano se sentía pecador y dice: Señor, sé propicio a mi pecador. Bien, pero hay una forma como el Señor nos restaura, y es a través de su santidad. En el libro de Isaías se repite 24 veces esta palabra redentor. Él es nuestro Salvador. Vamos a leer algunas de ellas. Isaías 41, 14. Acá está el Señor como restaurador. Dice: no temas, gusano en Jacob, vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. El Señor, a través de su santidad, Él nos restaura. Por eso que si Jesús hubiese cometido pecado, no podría habernos limpiado. Él mismo estableció un principio, dice: el ciego no puede guiar a otro ciego. Él nos va a restaurar, Él nos va a santificar. Y 43, 14 dice: así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, hice descender como fugitivo a todos ellos, aún a los caldeos en las naves que se glorificaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Entonces el Señor se presenta como nuestro Creador, pero también como nuestro Redentor. Y Él quiere restaurarnos, pero con redención eterna, con redención que nunca va a perecer. Y Él da dos nombres. Isaías 44, 23, voy terminando. Vea lo que dice: cantad, ore, oh cielos, porque Jehová lo hizo, gritar con júbilo, profundidades de la tierra. Por un monte en alabanza, bosques, todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob, en Israel será glorificado. ¿Se acuerda cuando Jacob huía? El Señor se apareció como una escalera. La primera visión del Redentor. Pero
Cuando él regresaba 20 años después, cuando él tuvo la lucha allí en Jaboc, el Señor le toca el muslo y él sufrió un dolor agudo, se descoyuntó el muslo. Y él se aferró al ángel y le dice, bendíceme, redímeme, le dice. Y él le dice, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob dice, Jacob, que significa engañador. Y él dice, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, príncipe de Dios, porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. El Señor tiene lucha, tiene conflicto, nos va a redimir del pecado, de las iniquidades. Quiero terminar acá mencionando esta experiencia, Salmo 103:4. Salmo 103:4. Acá el Señor está hablando de que Él restaura del hoyo, rescata del hoyo tu vida, te corone favores y misericordia. ¿Usted se acuerda cuando el Señor estaba ahí con la mujer samaritana? Tenían agua, pero estaba en un hoyo y Él quería elevarla, al igual que a cada uno de nosotros. Entonces, Él dice, anda, llama a tu marido, le dice. Y ella dice, no tengo marido. La santidad tuya tiene que restablecerse en la familia. Entonces le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Entonces el Señor la restauró. Al final Él se reveló como el Mesías. Primero Él lo consideró un judío, después un profeta, de último el Mesías. Y esa es la visión que el Señor quiere que tengamos de nuestro restaurador, primero en las cosas temporales, en las cosas que te preocupan a ti, pero principalmente en las cosas eternas. Que el Señor nos bendiga, que nuestras plaquetas funcionen bien. Para tener buenas plaquetas tiene que tener buen estilo de vida. Y los 8+2 remedios naturales. Y para la restauración espiritual tenemos que aprender a depender de nuestro restaurador, que es Jesús. Que el Señor lo bendiga. Jehová Shalom. El Señor es paz.